Y como ustedes saben, pues vamos a comenzar la semana 11. Pero para comenzar la semana 11, me imagino que su tutor ya le informaría al respecto de la entrega de tareas y una de sus fichas va a ser la nota de su examen. Me imagino que usted ya está al tanto de esa información. Sí, sí, sí. Entonces, Licenciado, disculpe, ahorita me acaba de informar mi compañero Carlos Asensio que no va a poder asistir a clases porque tuvo un inconveniente. Para que le ya justifique, la por tengo, favor. ya. Gracias. 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 Asensio, Asensio, ya. Ok, Asensio. Listo. Entonces, como les venía diciendo hace un ratito, me imagino que ya están informados que se va a seleccionar una sola ficha para que esa ficha sea, tenga una evaluación, una cantidad para que pueda reflejar su examen. Entonces, todavía estoy pensando cuál de todas las 12 fichas, perdón, las 11 fichas, 12 fichas, será la que va a ser evaluada. Puede ser que a lo mejor sea la que sale la próxima semana, la número 12. Dicen no sea malo. Las disposiciones, licenciada, chévere. No, sí, voy a tomar en cuenta muchísimo eso, ¿ya? Todo eso va a repercutir también en todos los chicos que siguen participando, pero tampoco vamos a dejar a los chicos que no pueden por situaciones económicas conectarse. Pero sí voy a ser muy condescendiente también con los chicos que están trabajando y de esa manera pues pueden obtener su respectiva calificación. Entonces, chicos, Dicen, dígame. disculpen, por favor, no sé si la tutora ya habló con usted. Lo que pasa es que se me dañó mi computadora y tengo como 2 fichas atrasadas con usted. Y espero esta semana ya poderles arreglar para mandarle las fichas. Ok, Por, sí, envíeme nomás. Ya sabe que tiene plazo hasta el día jueves 27, me parece. Hasta ahí voy a revisar todo lo atrasado. Si usted ya me envió, Licenciado Corquiza, sí, le pongo asistencia. ya le voy a ver, ya. Paralelo, paralelo, hijo. O sea, Digo, arriba, entonces. Leonardo, ya. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, vamos a recordar qué tema vimos la semana pasada a través de las exposiciones. ¿Qué tema era? Espero que no se hayan olvidado como otros cursos que se fueron de feriado y se olvidaron todo. Sobre los partidos políticos, creo que eran. Sí, Era Algo cómo así. influía el Estado en partidos políticos, iglesia, medios de un comunicación, montón de cosas. Bueno, muchas cosas. ¿sí? Los respectivas instituciones de justicia, ¿se acuerdan? Las Fuerzas Armadas. Pero todo eso tiene que ver con algo muy central al respecto del tema general que estamos viendo en esta unidad. sobre el Estado y sus organizaciones. Sobre el Estado y sus respectivos componentes. ¿Se acuerda? Entonces habíamos analizado en una breve retroalimentación del tema anterior los componentes del Estado. Habíamos visto Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con los órganos de control de la justicia, el derecho, los medios de comunicación y por ahí aparecen los respectivos medios de prensa, la iglesia y todos ellos que tienen injerencia en las formas de pensar de los ciudadanos. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Sí o no? Sí, Sí, Liz. dicen. A ver, entonces, eso es lo que vimos. Esta clase va a estar direccionada, en un pequeño adelanto, en entender 3 términos que los ciudadanos lo asocian a veces con un mismo significado. Y cuando me refiero a eso, es que estoy hablando de las diferencias entre lo que tiene que ver con el Estado, con la nación y el gobierno. A veces pensamos que es las 3 instituciones lo mismo, pero realmente las 3 instituciones, como lo vamos a ver esta noche, son totalmente diferentes, aunque trabajan muy de la mano, pero son totalmente diferentes. Bueno, con esa breve presentación vamos a comenzar la clase de esta noche. Vamos a ir a la diapositiva.
Pero antes de eso vamos a verificar si podemos compartir pantalla. Ahí. ¿Me puede confirmar, por favor? Si está viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, Lice. Entonces, chicos, ya sabe, como recordatorio, un pequeño preámbulo, lo que tiene que ver con los respectivos, el respectivo protocolo de bioseguridad, la mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento, que yo creo que ya lo sabemos todos los ciudadanos. Tenemos que seguir trabajando mucho en ello, ¿ya? Recuerde, por favor, hoy aquí en esta ficha, como pongo en estas flechitas, está ahí el canal de YouTube y también la dirección del blog. ¿Sí? Y aquí me puede ver en este pequeño avatar que lo he hecho. ¿Sí lo ve, Estefanía? ¿O no? Sí, Lice. ¿Ya ven? Y ahí ya lo veo, ya lo he puesto, perdón, para que lo pueda ver y les llame un poquito la atención y a otros también les llame un poquito les cause gracia. Pero el objetivo es eso. Sí, está saludando y riéndose. Riéndose. Por eso es la actitud que queremos a todos demostrar que estamos aquí en clase para poder reírnos y aprender, porque más allá de impartir conocimientos, también es necesario que vayamos un poquito estrechando esta forma de comunicación, aunque es un canal virtual, usted no va a estar siempre tenso. Yo quiero que también usted participe dentro de esta clase virtual. Entonces, de esa manera, pues vamos a seguir conociéndonos un poquito más. Y cuando me refiero a conociéndonos, en especial a los chicos, me parece, del paralelo J, que no he tenido la oportunidad de trabajar, los chicos del paralelo I, creo que ya me conocen, porque hemos trabajado ya cuando había la oportunidad de trabajar en forma presencial. No Entonces, todos, Lizzy. Yo soy nueva en el I. sí, bueno, no todos, pero bueno. Vamos a comenzar al respecto de poder identificar estas preguntas. Claro, las personas a lo mejor se preguntan esto, o los ciudadanos. ¿Serán lo mismo el Estado ecuatoriano y la nación ecuatoriana? Vamos a darles unos minutitos, unos segundos para que pensemos. ¿Y por qué es importante sentir que se pertenece a un lugar determinado? ¿Qué pensamos? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Qué pensamos al respecto? Las personas pueden decir que son lo mismo o no. A ver, abramos una rueda de preguntas. Pedro, ¿será lo mismo, hijo? ¿Ya has olvidado la pregunta? Ahí está otra vez. ¿Será lo mismo el Estado que la nación ecuatoriana? Pedro, ¿qué opinamos? ¿Qué decimos? ¿Que sí o que no? Puede ser, dicen algo más o menos ahí. Puede ser por ahí. 50-50, miti-miti. Creo que no, Lice. ¿Por El Estado qué, es un grupo. Egma? ¿Por qué puede ser que no? Porque dice el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no es la política y la nación, el pueblo. Sí. No es lo mismo. Por ahí estamos bien. Hilda, tal vez. Dicen el Estado es una agrupación de diferentes índoles y la nación pues la hacemos todos. Bien. Ginny. Yo, Licen. Ya, ahora, Fernanda, ya. Ginny. ¿Será lo mismo, señor Ginny, lo que tiene que ver con el Estado y la nación ecuatoriana? ¿Será lo mismo? Yo creo que no, porque es diferente un Estado y una nación, porque el Estado conformamos por diferentes grupos, ya me olvidé. Sociales, puede ser, ya. Grupos sociales, movimientos políticos y la nación conformamos uno solo. Bueno, está por ahí. Fernanda.
No es lo mismo, Lisa. El Estado conforma un grupo de administrativo o político en el país y la nación somos el pueblo, o sea, todos nosotros, sus habitantes. El conglomerado, el colectivo humano. Y ahora le pongo más difícil. ¿Y será lo mismo también el gobierno? A ver, ¿será lo mismo el gobierno, el Estado y la nación? Eso ya es un ámbito político, dicen. Es un ámbito político, correcto. Claro. Pero no es lo mismo. Porque No, claro, no, efectivamente no es lo el mismo. gobierno controla el Estado. ¿Sí? Y obviamente los ciudadanos, los que conformamos la nación, como lo vamos a ver ahora, en rasgos muy distintivos, pues directamente estamos dentro de ese Estado. Entonces son tres cosas totalmente diferentes, pero van de la mano. Hasta ahí vamos ya a entrar ya en materia. Entonces, chicos, ¿quién me ayuda con la lectura? Mayuri. Yo, no. Sí, listo. Diferencias entre el Estado y nación y gobierno. Ok, muchas gracias. Entonces, a manera de recordatorio, chicos, quiero que recordemos esta imagen que yo ya la presenté en una anterior clase. Nosotros habíamos ya analizado como el Estado como aquella organización, y hablo de una organización que está compuesta jurídica, política, económica, social, directamente dentro de un país hacia una determinada población. Eso vendría a ser el Estado, en una forma general. Recuerde la imagen. Sí, todo esto que está aquí y más otras instituciones compone directamente o es el Estado. Entonces, ¿por qué surge el Estado? Si ustedes recordarán, el Estado como tal ha surgido porque desea poner orden a los conflictos que existen dentro de la sociedad. Eso sí lo vimos, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, eso no es nada nuevo para nosotros. Ahora viene la parte que es un poco ya nueva. Ahora, hablando de los elementos del Estado, podemos nosotros identificar 4 elementos, como podemos ver en la diapositiva. Hablamos de la población. Y si nosotros decimos población, nos estamos refiriendo al colectivo humano, a las personas directamente que integramos un Estado. Cuando hablamos del territorio, chicos, nos estamos refiriendo en forma general al espacio físico que ocupamos dentro de ese Estado. El gobierno, directamente, nosotros lo vamos a ver más adelante, porque también es un término que lo vamos a ocupar muy a menudo. Y la soberanía, nosotros lo vamos a entender como esa forma que se tiene para poder defender prácticamente una forma territorial y también la toma de decisiones sin tener injerencia de ninguna otra persona o institución o ente regulador. Entonces, estos son los elementos que tiene todo Estado en una forma general. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Ya. Entonces, seguimos avanzando. Hoy hemos visto elementos. Ahora, vamos nosotros a entrar aquí ya en materia. Lo que tiene que ver con la nación. Fíjese por favor en la diapositiva y nosotros lo vamos a entender ahora con toda la información que sus compañeros nos ayudaron a poder identificar. Cuando hablamos de nación, perdón, chicos, nos estamos refiriendo, ¿sí ve mis flechitas? ¿Sí? Nos estamos refiriendo a todo estas formas de expresión, a lo que tiene que ver con la gastronomía, a lo que tiene que ver con la artesanía, lo que tiene que ver con las pinturas, es una forma de expresión. Todo esto es una forma de expresión cultural. ¿De quién? Directamente es de un colectivo, de un determinado grupo de personas. En este caso, estos rasgos identificativos, como está aquí en esta diapositiva,
corresponde a la nación ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, por eso cuando estábamos comenzando a explicar el tema de la nación, hablábamos de ese colectivo humano, como ustedes me han dicho, con rasgos muy identificados, unos de otros, porque obviamente los grupos sociales y humanos, de una forma general, tienen partes identificativas, lo que se denomina cultura. Las culturas, obviamente, son diferentes dependiendo del sitio y el país. Hasta ahí, ¿lo tenemos ya claro al respecto de lo que es la nación? ¿Sí? Entonces, fíjese, por favor. Si es cierto, nosotros habíamos entendido la clase pasada al respecto, la anterior clase, cuando comenzamos esta unidad al respecto del Estado. Habíamos dicho que el Estado tuvo un origen. ¿Se acuerda? Ahora nosotros hablamos de la nación, pero la nación existió antes totalmente del Estado, como pone en la diapositiva. Porque evidentemente antes ya existían grupos que comenzaron a organizarse y esos grupitos sociales humanos pues tenían directamente sus propias características. Entonces la nación como tal existió antes. Ahora, aquí viene también otra parte muy clave al respecto de la nación y tiene que ver con la función o su rol. Eso quiero que por favor lo tengan muy presente en su cabecita. Lo que tiene que ver con la función o el rol. Tiene que ver directamente con caracterizar, como pone aquí, y aquí está la clave. Culturalmente a un pueblo. Sí, esa es la palabra clave directamente dentro de nación, la parte de la cultura. Y si usted se fija, este es un concepto antropológico, es decir, ha tenido una evolución social desde tiempos muy remotos. Y por eso aquí, como pone, hablamos también de la cultura de un pueblo. Así como el Estado tiene elementos, igual la nación tiene otros elementos característicos. Entre ellos nosotros podemos ver el lugar de nacimiento, como nos pone por aquí, el de vida, ¿sí? Lo que tiene que ver con la condición étnica, el tema cultural, histórica y lingüística. Entonces, todo eso tiene que ver con los elementos directos de la nación. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí o no? Está entendido, ¿ya? Entonces, ahora viene una pregunta extra para que vayamos un poquito despertándonos. ¿Podrá existir directamente diferentes, escúchese bien, naciones dentro de un estado? ¿Podrá existir de diferentes naciones dentro de un estado? Sí, Licen. ese es el caso como Estados Unidos, Licen. Sí, Unidos. Tenemos también la ficha también en la guía. Puede revisar. O podrá existir también, en el caso que se plantea dentro de la ficha número 11, también naciones sin Estado. ¿Qué pensamos? Para poder tener nación no es necesario un territorio como nos pone en la ficha. Si usted ya lo revisó. Entonces, por ahí como me dijeron que sí, que no, hoy lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Por eso aquí le he planteado esa pregunta nuevamente. Entonces, fíjese, por favor, lo que le acabo de preguntar. Hablamos de diferentes naciones dentro de un estado. Ejemplo concreto. En este caso, en el estado español, en España. Aquí, chicos, existen diferentes naciones, como en el caso de los gallegos, los vascos, los catalanes, los castellanos. ¿Sí? Es decir, un estado con diferentes naciones, es decir, diferentes formas de expresión cultural. Cada uno, pues lo que pretende es directamente tener su autonomía, su identificación.
Por eso, no sé si algunos han escuchado las noticias, pues obviamente en España se habla directamente de estas naciones, de los catalanes principalmente, que ellos buscan tener independencia de la misma España y viviendo en el mismo país. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ejemplo claro, tenemos un estado con diferentes naciones. Ahora vamos a cambiar un poquito las cosas al respecto de entender cómo existe también, ¿sí? Naciones, pero, como pone aquí en la flechita, sin estado. Ejemplos claros. Habitantes como, por ejemplo, en el Oriente Medio, palestinos y kurdos. Estos señores, estos grupitos étnicos, tienen sus aspectos culturales que lo identifican como nación, pero no tienen un estado. Es decir, están un poquito por ahí a la expectativa de que puedan tener un sitio donde poder establecerse y poder identificarse directamente como, como pueblo. Entonces, por eso aquí como pone en la diapositiva, para definir lo que es una nación, no se requiere un territorio. Eso es principal, chicos, entender. No necesitamos como tal tener un territorio. Como lo han demostrado los habitantes, como les he dicho hace un ratito, kurdos y palestinos. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro? Entonces, mire, ahora vamos ya un poquito a ponerlo ya para ir un poco ya cerrando al respecto del otro término, que es, las personas también lo utilizan al respecto del gobierno. Voy a preguntarles, dentro del Ecuador, sí, ¿qué función o qué poder del Estado tiene el gobierno o el control para la administración directamente del Ecuador? ¿Cuál de los poderes? La asamblea, Lisa. La asamblea. ¿Cómo se la conoce la asamblea? Y antes que me responda, ese poder o esa función lo vamos a analizar en la ficha 12. Vamos a recordar lo que tiene que ver con las funciones del Estado. Ahora vamos a ver qué tales estamos en conocimiento general al respecto de las funciones del Estado. ¿Cuál pensamos que es? A ver. Poder legislativo, Lisa. Poder legislativo es la asamblea. La Corte Nacional, dice. Corte Nacional está asociado directamente al Poder Judicial. El poder ejecutivo es el presidente. El Poder Ejecutivo. Perfecto, Hilda. Por ahí estamos ya con la respuesta correcta. Sí, obviamente, porque cuando los partidos políticos ganan elecciones, directamente lo que hacen es ocupar la administración de la función ejecutiva. El presidente, el vicepresidente, los ministros y todos los gabinetes hacia los ministerios. Por eso tienen la administración. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya, entonces, eso es importante tomarlo muy en cuenta. Pasamos. Ahora al gobierno. Y esto lo vamos a entender con un ejemplo más práctico. Yo creo que la mayoría del auditorio virtual tiene a lo mejor ya su familia integrada, ¿o no? Es que los chicos de Padre de los J no los conozco mucho. Yo creo que ya están todos casados, ¿o todavía no? No, Lice, no diga No, eso. Licen. No, Licen. Todavía no. Bueno, es que nosotros paralelos ya están la mayoría ya casados, ¿ya? Bueno, entonces no voy a poner ese ejemplo porque todavía no se casan. Entonces, vamos con lo del gobierno, ¿ya? Entonces, entremos ya en materia. Existe algo muy particular dentro del gobierno que le hace muy diferente al Estado, como ya les expliqué. El Estado como una institución, ¿sí?, que permanece, está estática, está ahí,
para que los ciudadanos podamos establecer el reclamo de nuestros derechos, nuestras obligaciones. Pero no así el gobierno. Cuando hablamos del gobierno y hablamos en una forma general, nos estamos refiriendo a una forma directamente política que ocupa directamente, en este caso, en el caso ecuatoriano, el poder ejecutivo. Pero obviamente el poder ejecutivo tiene un tiempo de duración, un tiempo de transición durante el gobierno. En el Ecuador hablamos de 4 años. Eso lo vamos a ver la próxima clase con más detalle. Pero lo que yo quiero que entendamos es que el gobierno solo tiene ese tiempo, un periodo. En cambio, el Estado permanece. Esa institución está ya previamente ya establecida dentro de la sociedad o dentro de un país. Eso no va a cambiar, pero sí va a cambiar el gobierno, el cual va a ocupar directamente la administración del Estado. Entonces, como ponemos aquí, chicos, y pongan mucha atención, el gobierno ya viene a ser la autoridad. Sí, cuando el gobierno tiene directamente el poder, pues le permite organizar directamente como nos pone aquí a la sociedad. Nos organiza. Y por eso los papeles principales del gobierno o roles tienen que ver directamente con la administración, como pone aquí, con la dirección, con el control de las instituciones del Estado. No sé si usted se ha fijado, cuando el gobierno, por ejemplo, en el caso del licenciado Lenín Garcés, él asume el poder ejecutivo. Él nombra a sus respectivos ministros. Sí, es decir, él tiene el control de las diferentes instituciones, ministerios, Ministerio de Economía, de Energía, Ministerio de Educación, etcétera. Por eso decimos que controla directamente hasta zonas estratégicas en una forma general. Y por eso tiene el poder. Cuando nosotros hablamos del tamaño del gobierno, pues este también depende también del tamaño del Estado. Y por eso, cuando hablamos de formas de administración, pues estas vienen a ser a lo mejor en una forma nacional, provincial, cantonal o parroquial. Esto lo hemos visto también en los gobiernos descentralizados, en los famosos GATT. Cuando nosotros hablamos en democracia, y es lo que a nosotros nos ocupa en Educación para la Ciudadanía, dentro del Ecuador, pues hablamos de un gobierno democrático republicano. Y volvemos a recordar nuevamente en qué consiste esta forma democrática. Nosotros cuando somos llamados a elecciones, como ustedes ya saben, ya hasta las noticias ya nos están ya previniendo que ya se van a conformar los movimientos, partidos políticos, calificaciones, para luego que comiencen ya la propaganda electoral, para más adelante elegir directamente a nuestros representantes. Es decir, comienza un periodo de democracia y por eso varios partidos políticos, como ustedes han visto, han impugnado algunas situaciones que el Tribunal Contencioso Electoral los ha anulado y están todavía en un proceso de revisión. Entonces, eso es lo que tiene que ver con una forma general en democracia, cómo se permite la libre participación de las personas. Y cuando los partidos políticos o el partido político directamente gana las elecciones, pues este partido político, como ustedes ya saben, pues se encarga directamente de ocupar la función, como ya hemos dicho, ejecutiva y de administrar directamente el Estado. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Entonces, fíjese, haciendo una breve retroalimentación, porque estamos ya en menos de 5 minutos. Esta noche hemos visto lo que tiene que ver con el Estado. Hemos recordado con qué objetivo se creó el Estado. ¿Sí? También hemos visto los elementos del Estado. Hemos notado también lo que tiene que ver con la nación, aspectos característicos importantes de lo que tiene que ver cómo se identifica la nación.
Y también hemos visto los elementos de una forma general. Luego nosotros también hemos abordado también la temática del gobierno, un gobierno en una forma general. Y también hemos notado también qué características o bajo qué funciones se encarga el gobierno de trabajar en un país. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro? ¿Puedo tomar la lección? ¿O no? Dice aquí una pregunta, Chile, una pregunta, ¿vamos a poder terminar exposiciones? ¿Falta mi grupo? Bueno, ya. Sí, Shelly, ya. Entonces, ya le damos el cambio a usted. Entonces, si no tenemos preguntas, pasamos con la exposición de Shelly. ¿Dónde está Shelly? Le hice una pregunta. ¿Y Mande. los que no estuvieron otra vez en esa exposición, cómo hacemos? Los que no estuvieron. ¿Cuáles no estuvieron, Karen? Yo no estuve. Pues podría, ¿de qué paralelo es? Del J. Podría sumarse algún compañerito que a lo mejor está pendiente. Conversen, pero los que están aquí en el entorno virtual. No deseo. Lice, después de que acabe de exponer la compañera, podemos exponer nosotros. Sí, si es que avanzamos. Y si no, pues lo dejamos para la próxima clase. No, pues Lice. Se nos acaba el tiempo, ¿ya? Entonces le damos el cambio a Shelly. Shelly ya va administradora y tiene 3 minutitos. ¿Está preparada? Sí, entramos otra vez o ya no. Sí, Lice. ¿Sí? Ok. Listo, Shelly. Le escuchamos. Tiene 3 minutos. Y el próximo grupo para la próxima semana. Ya. Buenas noches, Licen y compañeros. A mi grupo nos ha tocado las instituciones, las instituciones vinculadas con la justicia. Los poderes judiciales del Ecuador. Ay, no se me carga. ¿Qué pasó? Un clic. Está bien. Ahí está bien. Los poderes judiciales del Ecuador están constituidos por todos los tribunales de la República, ordinarios y especiales, bajo la dirección de la Corte Nacional de Justicia. Los tribunales son los encargados de conocer, juzgar y ejecutar todas aquellas causas que la Constitución y las leyes han puesto en la esfera de sus atribuciones. A continuación, mi compañera. Licen, buenas noches. A mí me toca exponer sobre el Consejo de la Judicatura. Es el órgano de gobierno administrativo y disciplinario de la función judicial. En lo que es el ámbito administrativo, dicta los reglamentos sobre las contrataciones del personal, y en el ámbito disciplinario es conocer los procesos disciplinarios contra los magistrados de la Corte. Bien. Sí. ¿Puedes cambiarle, Shani? Ya. Ya, la Fiscalía General del Estado es un órgano de derecho público que tiene la función de dirigir las investigaciones preprocesales e instrucciones fiscales de los procesos judiciales en materia penal. A continuación, mi compañera. Buenas noches. La Defensoría Pública cumple con la función de garantizar los derechos de las personas por medio del servicio de defensa legal, técnico y gratuito, con asesoría judicial para la protección de sus derechos. Muy bien. Ya, Licen, gracias. Ok. Gracias. Muy bien, me ha gustado. Muy rapidito y muy conciso y muy bien explicado. Gracias. Entonces, tenemos, no se olvide de para otro grupo más. diapositiva. No, porque ya tengo menos de 1 minuto. Entonces, Ya, vamos para la próxima semana sin ningún problema. Ya, gracias. Gracias, Listo. chicos, por la atención. Sí. ¿Le molesta si me podría poner en lista? Lo que pasa es que no pude conectarme rápido por un problema de salud que tenía. Ok, ya le pongo Ramírez. Gracias. Gracias, chicos. Un abrazo virtual. Cuídense mucho. Yo también, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Pase bien. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Ya, hasta luego, Licen. ¿Quién me dijo? Ramírez me dijo, rapidito porque se me va a hacer. Y Vázquez, Licen, yo también no me puse. Licen, Pozo presente, Licen, sí me puso la asistencia. Sí, espérame. Vázquez también, Licen. Venga, Licen. Y Pozo también.